Estamos aquí en lo que es México, México, México. El relato histórico de la Guerra de Texas para Estados Unidos ha servido para enaltecer su triunfo. Se ha ganado un lugar en su imaginario colectivo a través de las películas del género western, que han simbolizado no solo ese espacio, sino también el tiempo en el que suceden las aventuras de vaqueros, forajidos, pistoleros e indios. Para México, sin embargo, ha sido un episodio de vergüenza y deshonra, un duro golpe a la entonces frágil unidad mexicana. Pero, ¿cómo podemos interpretar ese asunto de la pérdida del territorio? ¿Qué entendemos por territorio? Para responder a estas preguntas, podemos abordar nociones del concepto del territorio mucho más contemporáneas que las que se pensaban en el momento en el que sucedió el conflicto, para tratar de entender desde ese punto de vista las dimensiones del problema. Primero, hay que entender como territorio a una extensión de tierra ligada a un dominio ejercido por una sociedad que habita dentro de dicha extensión, y los límites que ésta alcanza son impuestos por la relación entre el ser humano y su entorno. Entonces, el territorio surge a través de un esfuerzo colectivo por formar un espacio socialmente productivo. De esta manera, más que ser una superficie espacial tridimensional, es un espacio al que se le otorga un significado ligado a las formas de supervivencia humana en un entorno social. De esta manera, se lleva también a cabo una dinámica de comunicación social, que está ligada a una diferenciación étnica, que a su vez forma una frontera. El grupo moldea el entorno natural hasta convertirlo en un espacio habitable en el cual sean satisfechas todas sus necesidades, encontrando así dos tipos de delimitaciones territoriales, las físicas y las simbólicas. La fusión entre espacio y cultura surge mediante un movimiento dialéctico entre el territorio y la creación de identidad. Sobre esto último, cabe señalar que encontramos a la memoria colectiva como un elemento fundamental en la creación de la identidad, y la memoria colectiva toma forma a través de las imágenes espaciales. Tenemos pues que la identidad nace de la toma de conciencia de la diferencia, y las diferencias, en este caso, está vinculada al espacio que se habita. La extensión territorial con la que México comenzó a dar sus primeros pasos como nación no fue propiamente mexicana, sino una herencia del dominio español. Durante el siglo XVI se llevaron a cabo un gran número de exploraciones españolas, con el deseo de conquistar cuantas tierras fueran posibles, y esta empresa provocó la formación de la delimitación territorial. Habiendo alcanzado ya sus dimensiones geográficas, la Nueva España se dividió en unidades administrativas, que fueron cambiando a lo largo de todo el periodo colonial. Texas siempre figuró como una provincia. Es importante señalar el proceso de conquista de ese territorio no fue igual al altiplano o del Bajío. Estas últimas dos regiones ya tenían una geografía humana establecida, que fue modificada por los conquistadores, mientras que en Texas las condiciones para la sobrevivencia eran más precarias, lo cual llevaría a las sociedades a que habitaban ahí a adaptarse a condiciones más difíciles, en el que el traslado de zonas era indispensable para la obtención de recursos, sin crear de esta manera una geografía estática. Con esto tenemos 3 puntos importantes que señalar. Primero, el esfuerzo colectivo por formar un espacio socialmente productivo en el caso de la frontera norte de la Nueva España resultó ser insuficiente. A Texas le correspondió siempre una amplia extensión de terreno en la cual la población se encontraba muy dispersa, además de que no se trataban grandes números de la misma, sino todo lo contrario, había apenas unos cuantos habitantes en relación a otras zonas del virreinato. Segundo, si bien los habitantes de los pocos asentamientos tejanos moldearon el entorno en un pro de resolver los problemas para su supervivencia, estos no se encontraban lo suficientemente cerca del principal punto administrativo como para desarrollar una dinámica de comunicación social que los acercara a sentirse parte de una unidad, dándole así las características de un territorio físico, pero no un espacio simbólico, que favoreciera a quienes tienen el dominio sobre él. Es controlar el actuar y los recursos que hay en ese lugar. Pero entonces, ¿quiénes van a ejercer ese control? ¿O quiénes quieren ejercer ese control? Siempre va a haber facciones, grupos o personas que van a intentar ejercer ese control
sobre un territorio, sobre un espacio en el que hay personas y hay recursos naturales. Esa forma de control puede llevarse a cabo mediante una estrategia, y esa estrategia es el poder. Entonces, si nosotros vamos de una idea general acerca de controlar un espacio para ciertos fines específicos, y eso lo trasladamos al caso particular de la Guerra de Texas, nosotros podríamos pensar, por un lado, en el gobierno de Estados Unidos, en su proceso de expansión, y en ese proceso de expansión, el controlar territorios. Ahora, es importante que nosotros también distingamos entre lo que es un territorio dominado administrativamente por una nación, que es, por ejemplo, un estado, un país, pero hay muchos otros tipos de territorio como un producto social, como un producto de una sociedad que ejerce ese control sobre un lugar o de un grupo o de una persona, como les decía. No tiene que ver necesariamente con un control administrativo reconocido internacionalmente por un gobierno en un país. Entonces, son diferentes formas de concebir lo que es un territorio. El gran problema entre Estados Unidos y la Nueva España a principios del siglo XIX fue la delimitación de sus fronteras. Con la compra que hizo Estados Unidos a Francia, de Luisiana, creyeron haberse apropiado del territorio de Texas. España se opuso ante esta idea y trató de probar que aquel lejano territorio era de su pertenencia. Ante la amenaza de perderla ante Francia, España reconstruyó su historia. El primer contacto y descubrimiento de la tierra de indios Texas por Alvar Núñez Cabeza de Vaca estaba registrado en los anales españoles desde 1535, cuando dicho explorador reclama como parte del Imperio Español este lugar. Sin embargo, dada la lejanía, las condiciones ambientales, así como la hostilidad de sus nativos, los intentos de poblar el lugar resultaron poco fructíferos. A finales del siglo XVII, Francia realizó una expedición a este nuevo mundo, incursionando por el río Mississippi y reclamando todo el territorio aledaño a este como suyo, así como a su vez instalaron un fuerte cerca del Golfo de México. Las noticias de la fundación francesa motivaron al gobernador de Coahuila a enviar una expedición a colonizar la tierra de los indios Texas. Después de varios episodios, los colonos y frailes lograron fundar 4 presidios y 10 misiones, de las que solo una logró sobrevivir: San Antonio de Valero, con su presidio adjunto llamado San Antonio de Béjar, ambos fundados en 1718. Para estas mismas fechas, España y Francia establecieron sus fronteras. El territorio francés de la Luisiana llegaría hasta el río Sabina. Al saber esta noticia, los frailes franciscanos insistieron al rey de España que enviara colonos españoles a estas tierras. A esta petición se unió el gobernador de Coahuila, el marqués de Aguayo, quien requería que hubiera más población para detener el avance francés. En el año de 1731 llegaron a San Antonio 16 familias y 4 solteros. Eran 56 personas, hombres, mujeres y niños, que fundaron la primera colonia civil de la provincia de Texas. Todos ellos y sus descendientes recibieron el título de hidalgos, lo cual les permitiría ocupar cargos administrativos y formar parte del estatus de alto de su comunidad. A estas personas se les dieron cómodas casas en el presidio, un subsidio real, tierras, herramientas y armas, así como derechos de un autogobierno dentro de la comunidad. El gobierno virreinal consideró bastante costosa esta empresa, por lo cual decidió continuar la colonización con personas de todas las castas, pero existía un factor que hiciera poco atractiva la idea de emigrar a Texas, que era el miedo a las constantes invasiones comanches y apaches que atacaban las villas.
Por la Paz de París de 1763, que dio fin a la Guerra de los 7 Años, España recibió de Francia el territorio de la Luisiana. Eso motivó un nuevo examen de la frontera, por lo cual el rey envió al marqués de Rubí a inspeccionar la situación. En su informe, redacta que la población indígena civilizada estaba en declive, que la Nueva España no tenía población que quisiera emigrar al norte con el propósito de crear una frontera y que los pocos presidios existentes no podían patrullar tan extensos territorios, lo cual podemos decir, a mayor territorio, mayores problemas. En 1803 Napoleón Bonaparte vendió a Estados Unidos el territorio de la Luisiana. Era una región enorme que iba desde la frontera de Canadá hasta Nueva Orleans en el Golfo de México y tenía una extensión de aproximada de 2 millones de kilómetros cuadrados. Esto y la ambigüedad de las fronteras permitió a los nuevos dueños de este territorio hacer reclamaciones absurdas, como de que Texas estaba incluida en la venta que hizo Napoleón. Con esto, España se vio forzada a reconfigurar sus fronteras nuevamente. Ahora, en 1805, decretó los límites de Texas al sur del río Nueces y al noreste del río Medina. De la misma manera, mandó reconstruir los fuertes aledaños. Bueno, el desplazamiento hacia el norte durante todo el periodo novohispano, sí, fue una expansión muy lenta, de hecho inacabada, y que finalmente dejó una situación o fue haciéndose de manera muy precaria. En conjunto, el norte novohispano siempre tuvo una escasa población y aparte también una relación con el centro, o sea, con la Ciudad de México, donde estaba la capital del virreinato, bastante débil. La corona empezó a tener ya una atención muy particular ya hasta en el último tercio del siglo XVIII, a pesar de que desde el siglo XVI, pues el establecimiento español más importante estuvo en Nuevo México. Pero lo que fue en conjunto toda la frontera norte fue una expansión, insisto, débil, incompleta, no definida del todo. Se vino a definir ya de manera hasta finales mismo del siglo XVIII y hasta 1817 con el tratado entre Estados Unidos y España, tratado Nice-Adams, en donde se definió propiamente una línea fronteriza. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente nunca hubo una claridad en la frontera norte. Y en el caso muy particular de Texas, siempre también tuvo una población muy escasa, se hizo de manera muy tardía, sí, en los primeros establecimientos. De hecho, 3 fueron los establecimientos más notables en todo Texas. Hay que entender la dimensión del tamaño de Texas, alrededor de medio millón de kilómetros cuadrados, prácticamente el tamaño de Francia, y había, durante toda la época colonial, básicamente hubo 3 establecimientos, uno de ellos Nacogdoches, el otro San Antonio, y el otro, ese sí lo corrigen ahí, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Esos eran básicamente los establecimientos que había en Texas. Si ustedes me preguntaran hasta el número de pobladores, las estimaciones para todo el territorio de súbditos españoles, cuando digo súbditos no solamente peninsulares, sino novohispanos asentados en Texas, oscilaban entre 3.000 y 5.000. En la dimensión de Texas, pues 3.000 y 5.000 nos da por otro lado de que había más indios, pieles rojas, en todo ese territorio, que evidentemente no reconocían la soberanía, ¿sí? o asumirse como súbditos del monarca español. Muchas gracias. Qué bonito. Bueno, también nos podría platicar algo que sepa, que quiera contarnos sobre la historiografía de la guerra de Texas en específico. Generalmente la historiografía ha sido más manejada por los norteamericanos que por los mexicanos, y evidentemente ha sido una historiografía un tanto parcializada, en el sentido de que la historiografía norteamericana
justifica o legitima en principio la separación de Texas de México y después su anexión. En el caso mexicano estuvo parcializada en el sentido de que finalmente se asumió su separación en principio como una rebelión, y en segundo a partir de los intereses promovidos por los Estados Unidos expansivos, y desde que temprano momento, sí, de hecho todavía ni se alcanza la independencia de México, Estados Unidos tenía ya intereses en la adquisición de Texas directamente por compra que querían hacer a la corona española. El tratado Onís-Adams de 1817 trató de evitar la venta, sobre todo con el intercambio por el reconocimiento que hiciera Estados Unidos de la frontera con Luisiana, en el caso de Texas, con la cesión que hizo España de la Florida. Entonces, bajo ese acuerdo, la cesión de España de la Florida, Estados Unidos reconoció o se establecieron límites, que por cierto eran límites que, si lo vemos bien, eran más reducidos los que originalmente había tenido el virreinato de la Nueva España hacia el norte, particularmente en la frontera tejana. Así fueron aceptados por las autoridades españolas, pero insisto, desde un periodo previo a la misma independencia de México, ya Estados Unidos tenía interés en adquirir Texas. ¿Sí? Y entonces hace de que la historiografía que se fue dando, no se diga después de la guerra de 1847, ¿sí?, y con la misma independencia de Texas en 1836 y su anexión en 1845 a Estados Unidos, haya generado hasta prácticamente nuestros días una historiografía mexicana también, en donde ha tratado, en principio, la más reciente sobre todo, de establecer una valoración analítica, interpretativa de qué fue lo que sucedió, más allá de lo que en un momento también el mismo conflicto fue asumido o fue entendido por los historiadores mexicanos. Yo creo que de tiempo a la fecha sí la historiografía académica norteamericana y mexicana han establecido más bien un balance de una reconstrucción histórica que explique y analice, más allá de que establezcan un parecer, o sea, una valoración juiciosa, ya sea por un lado o por otro, sí, ya sea por el lado de Estados Unidos, norteamericanos, o por el lado de la historiografía mexicana. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué piensa usted sobre el sentir de la visión histórica sobre este conflicto con Texas, especialmente del mexicano? Bueno, refiriéndonos así como, no sé, algún miedo que llegue a causar, algún sentimiento de sumisión ante Estados Unidos tras estas... Bueno, por principio hay que entender de que el norte novohispano fue una conquista española, o sea, propiamente nunca hubo una pertenencia hacia el centro de México. O sea, uno puede entender para el siglo XVI la conquista española, pero de pueblos sedentarios, particularmente el Imperio Azteca y los demás señoríos. Pero el desplazamiento hacia el norte es una parte, a veces como mexicanos, que debemos de entender que ese fue una conquista y una creación española. No hay una continuidad histórica que dijera, bueno, desde antes de la presencia europea, el norte era una pertenencia de los pueblos mesoamericanos. Es una construcción española y es una conquista española. Y en cierta manera lo que entendemos es que, por un lado, la Nueva España, que no México, sí, fue una construcción entonces europea.
El conflicto con Texas ha sido un suceso que marcó profundamente a la sociedad mexicana y que reina en nuestro imaginario de manera errónea. Todo esto debido a la mala interpretación generada de una historia oficial. Los datos obtenidos de dicho suceso han generalizado un rechazo rotundo del entonces presidente Antonio López de Santa Anna, a quien se le ha atribuido este carácter de vendepatrias, creyéndose que este personaje vendió a los Estados Unidos el territorio de Texas. Lo que ocurrió con Santa Anna y el papel que jugó en esta pérdida fue que reconoció su independencia, pero no mediante una venta, sino que al ser tomado rehén en la última batalla y prácticamente obligado a firmar dicho reconocimiento, en un principio la imagen alrededor de Santa Anna era bastante heroica y grandiosa, admiración que fue aprovechada por el ejército estadounidense, quienes entendieron el poder y aceptación por parte del pueblo, siendo este un aspecto clave para aprenderlo y obligarlo a firmar. Con el deterioro del sistema federal debido a los excesos de los radicales para tomar el poder y la ilegitimidad que afectó de diversas maneras a todos los gobiernos que sucedieron a Guadalupe Victoria, terminaron desprestigiando el sistema. Sumado a esto, el descontento por las extradiciones de 1833 y la amenaza de fragmentación del territorio ante las rebeliones de Zacatecas y Texas en 1835. Bajo el pretexto del cambio de gobierno, Texas busca obtener su separación. Sin embargo, detrás de este motivo encontramos que la inmersión de los colonos anglosajones, la intención descuidada por parte del gobierno de la Nueva España y que continuó durante el México independiente, sumado a la poca identidad nacional, fomentaron dicho deseo, aunque también el cambio de gobierno tuvo mucho que ver con el hecho de adoptar el centralismo, que se buscaba que el territorio de Texas respondiera a los mandamientos de dicho gobierno, y al ser un territorio mayormente anglosajón, sus intereses por la esclavitud, el propio expansionismo americano, la cuestión religiosa y demás asuntos generaron una fricción entre Texas y México. El total rechazo al centralismo generó un descontento al gobierno de Santa Anna, declarándose independientes desde 1835, y en junio de 1835 el levantamiento de William B. Travis al tomar la guarnición de Anáhuac y la anexión de los colonos frente al centralismo, oponiéndose por completo al gobierno y desconociendo a Santa Anna. Es por ello que hacia septiembre de 1835 el general Martín Cos, bajo órdenes de Santa Anna, establece un cuartel en la misión del Álamo, ubicado en San Antonio de Béjar, con el fin de sofocar la resistencia naciente y arrestar a William B. Travis, junto con otros federalistas opositores, incluyendo a Lorenzo de Zavala. Sin embargo, esta batalla concluyó hacia diciembre del mismo año, siendo derrotadas las tropas mexicanas. En diciembre de 1835, los rebeldes tomaron San Antonio y el Álamo y ofrecieron una capitulación honorable al general Martín Perfecto Cos, quien aceptó. Santa Anna desconoció la capitulación y decidió recuperar Texas. A pesar de ser un enfrentamiento menor, realmente marcó un parteaguas en el proceso de independencia. Por su parte, la milicia tejana estaba compuesta por voluntarios y vecinos de la provincia de Texas, mientras que el bando mexicano estaba formado por vagos, prisioneros y carcelarios que el gobierno arbitrariamente tomaba de los campos. Una mala estrategia del general marcaría una buena movida de la milicia tejana. Cos retiraría aproximadamente a 500 soldados de San Antonio, para encaminarse por más prisioneros y hombres vagos sin experiencia militar. Esto fue aprovechado por el voluntario tejano para levantar, aparte del ejército que aún se mantenía en la defensa de San Antonio, una defensa que comenzaría el 5 de diciembre de 1835. Esta gran estrategia también fue influida por esfuerzos llegados desde Nueva Orleans y Mississippi. El ejército de Martín Cos se vio obligado a retroceder a Monclova, pues la falta de víveres y deserciones forzaron al general Cos a rendirse el 10 de diciembre de 1835. Durante este periodo se consumaría la toma de San Antonio, proponiendo la instauración de un gobierno provisional, aunque jurídicamente no tenía poder. El 1 de febrero de 1836 se convocarían a comicios para comisionados a la Convención General a reunirse en la capital de Washington. Era de esperarse que el triunfo se inclinara hacia los candidatos que exigían la pronta independencia de Texas. Al llegar la noticia a Santa Anna, quien estaba en San Luis Potosí, partiría junto con su ejército rumbo a Texas. Por otro lado, el presidente Jackson designaría al general Gaines para impedir el paso de los mexicanos hacia la frontera. Sin embargo, Santa Anna presenciaría la falta de alimento, enfermedades y agua entre sus soldados. Además, debemos recordar que San Antonio era un poblado deteriorado, por lo que menguaría la cantidad de su tropa. Santa Anna y su ejército aminorado arribarían a San Antonio de Béjar el 23 de febrero de 1836.
El Álamo fue el destino de la milicia de Santa Anna, pues los anglo-tejanos decidieron resguardarse en ese lugar. Es debido destacar la función de la finca llamada El Álamo. Durante sus comienzos, el Álamo fue propuesto para fungir como una misión dedicada para la evangelización de los indios conflictivos oriundos de la zona. No obstante, el Álamo contaba con paredes muy gruesas, lo que facilitó su función como una fortaleza. Además de que el general Sam Houston comisionaría el envío de municiones a James Bowie y William Travis. En total, los estadounidenses contaban con 14 cañones y aproximadamente 180 hombres, entre ellos voluntarios para luchar contra los mexicanos. La aparición del coronel Juan Almonte se da cuando Santa Anna encomendaría un llamado hacia los milicianos tejanos. Su ofrecimiento consistía en anunciar a los tejanos que entregaran sus armas. A cambio, el bando mexicano respetaría sus vidas, pero los tejanos rechazaron la propuesta. La ventaja era totalmente para las tropas de Santa Anna, ya que en comparación de los tejanos, la milicia de México contaba con aproximadamente 5,000 soldados. La revuelta. Después de 13 días de duración, la penetración de la fortificación tendría lugar hasta el 6 de marzo de 1836. En esta fecha, el ejército de Santa Anna daría un golpe contundente a los tejanos, tomando el fuerte de El Álamo. Salvajemente, al amanecer, Santa Anna volvió a atacar El Álamo y lo tomó después de que hasta el último tejano, incluso Crockett, Jim Bowie y el coronel William Travis estaban muertos o heridos, y mandó a matar a los sobrevivientes, causando el odio entre los colonos de Texas. Por su parte, la Convención General tomó la decisión de declarar la independencia de Texas el 2 de marzo de 1836. Tras la inminente caída del Álamo, Sam Houston quedaría al mando de las tropas tejanas, además de incitar a los jóvenes de 17 y entre 50 años para servir en el ejército, tanto como beneficio grandes extensiones de tierra y pagos para los milicianos que se afiliaran a las tropas. José Urrea, comandante que dirigía las fuerzas milicianas en la batalla del Refugio, fue el personaje principal de este sitio. El general Urrea, al mando del ejército mexicano en las batallas contra el general Grant y contra la milicia de Fanning, saldría victorioso y haría prisioneros a los que cayeron en las guerras correspondientes. Los hombres reclutarían a aproximadamente 450 hombres, el que Santa Anna ordenaría pasar por las armas en el sitio de Goliat. El coronel José Nicolás de la Portilla fue el designado por Santa Anna para realizar tal masacre. San Jacinto se define como la última batalla de la guerra con Texas. Después de las victorias mexicanas en los sitios del Álamo, el Refugio y Goliat, el ejército del general Santa Anna se encaminaría en búsqueda de los rebeldes norteamericanos. Para ello, el ejército estadounidense aumentaría su capacidad en aproximadamente 1,500 hombres. Santa Anna buscó un objetivo principal, que era perseguir a los milicianos comandados por Sam Houston. Sin embargo, el camino del generalísimo Santa Anna presenciaría diversas dificultades, que van desde el clima del lugar, los ríos caudalosos, la orografía del lugar y el desconocimiento del terreno. Le ocasionaron a que su ejército se desviara de su camino y menguara las fuerzas de su milicia. Después del agitado camino que tomó el ejército de Santa Anna, estos se decidieron por tomar un descanso en las orillas del río San Jacinto. Los comandados por Houston se vieron alcanzados por el ejército de Santa Anna, aunque su tropa se estableció a las orillas del río para esperar refuerzos, suponiendo que los de Sam Houston tomarían distancia de su ejército. En ese momento se da el trágico ataque del ejército norteamericano hacia la tropa de Santa Anna. Durante la tarde del 21 de abril, el ejército de Santa Anna estaba descansando en dicho espacio cuando los simpatizantes de Sam Houston atacaron desprevenidos a los mexicanos. El general Sam Houston logró unir una fuerza de voluntarios que esperaron en el bosque junto al río San Jacinto. ¿Cómo es el proceso y cómo es el entramado social hacia el interior para comprender la posición y las actitudes de las personas? Así entonces, en la guerra de Texas, pues tenemos grupos económicos, grupos políticos, grupos sociales y en medio o hasta abajo, si se quiere, el pueblo que siempre es llevado y traído de un lado a otro según los intereses manejados hacia donde quieren que vaya, ¿no? Hacia donde quieren que actúe. Entonces, si nosotros pensamos en estas circunstancias de la República Centralista, que propició también
¿verdad?, que las personas en Texas quisieran separarse de un gobierno centralista y de un gobierno que estaba tan lejano, que sentían que además no tenían mucho en común y que no les hacía caso hacia sus problemas diarios o sus problemas más importantes, así que no se sentían atendidos. Y si a eso le sumamos personas que ya no tenían mucho que ver con lo hispano, con lo católico. La situación política en México, desde que México es caótica. Esa es la base de toda la explicación. Es una situación política muy complicada, de enfrentamientos ideológicos, con dos versiones diferentes de lo que debe ser la República. Hay que recordar que la República está aprendiendo a ser, o sea, no teníamos una idea muy clara y entonces estamos experimentando un poco en ese sentido. Entonces eso genera que haya más de una propuesta sobre lo que debería de hacerse para la República y generará esta discusión muy grandemente llevada al Congreso y que derivará en graves problemas, no solamente para el interior de la República, sino también para la zona capital, que es el enfrentamiento entre el centralismo y el federalismo, estas dos visiones diferentes del funcionamiento republicano. Finalmente hay una certeza, ¿no? México es una república, pero es una república dependiendo del sistema bajo el cual se administra. Entonces hay una intención de que sea diferente, de que sea una república muchísimo mejor controlada, con un poder más central, más fuerte, que ayude a controlar todos los diferentes espacios. Y lo que se busca es justamente como evitar que haya pues muchos levantamientos o que cada persona pueda encontrar su vía para hacer las cosas, ¿no? Que haya una que es hacia de la república que sea cada vez más fuerte. Entonces ese enfrentamiento generará pues no solo grandes discusiones en el Congreso, sino también va a generar grandes confrontaciones entre las partes y el poder central, el poder federal, bueno, el poder establecido, mejor dicho. Sobre la figura de Santa Anna, ¿qué mitos existen actualmente? Pues sí, creo que si hacemos un ejercicio de preguntarle a los alumnos de educación básica, sobre todo, nos toparemos con una visión muy clara de Santa Anna. Santa Anna es de los peores presidentes que ha tenido este país. ¿Por qué? Porque fue un dictador, porque se reeligió 11 veces, estuvo 11 veces en el poder, porque fue el culpable de vender la mitad del territorio nacional. O sea, esos son de los mitos existentes, ¿no? Que con esas palabras vendió el territorio nacional. Es uno de los más malos de los malos, porque incluso movía y disponía y hacía las cosas por su gusto, ¿no? Por sus propios antojos. Básicamente esa es como la visión existente, que hace una visión que está ahí desde por lo menos hace unos 70, 80 años, ¿no? Hay un malvado, hay un bueno, que es una parte de la visión maniqueísta de la historia. No se ve el hombre, sino se ve las acciones y se ve la culpabilidad, porque es importante hacer recalcar la culpabilidad de una persona, ¿no? Y deriva de las formas tradicionales de enseñar la historia o de ver la historia. O sea, es más fácil que un niño entienda una historia de buenos y malos, de héroes y villanos, y entonces hay que ir permeando y tejiendo esos héroes y esos villanos, diciendo este es bueno, este es malo, este hizo esto, este hizo todo lo opuesto, ¿no? A partir de los opuestos los niños aprenden con mayor facilidad, y son mitos o son ideas que persisten, o sea, van más allá de la época escolar, se mantiene. ¿Y por qué es importante la desmitificación de este personaje, de otros personajes y del relato histórico en general? Pues es importante porque hay una cosa que debe de quedar muy muy clara. La historia la hacen seres humanos, y nosotros somos buenos y somos malos. Tenemos días en que somos la Santa Madre Teresa de Calcuta y hay días en que somos
la peor versión de nosotros mismos, ¿no? O sea, no somos personas que constantemente o que seamos siempre de la misma manera. Entonces, si basamos el discurso histórico en un discurso de son los procesos hechos por los hombres, o son las grandes transformaciones hechas por los hombres en cuanto a humanidad, no en cuanto a generación, en cuanto a humanidad, pues tenemos que explicar que los hombres tenemos días buenos y días malos, que hacemos cosas bien y hacemos cosas mal, y también dejar muy en claro que nadie es o nadie actúa de manera desinteresada de buena forma, y tampoco nadie lo hace con toda la hazaña y toda la maldad del mundo. Entonces, la desmitificación también permite tener una visión mucho más crítica de los procesos históricos. O sea, si le quitamos a los grandes personajes de la historia esas porciones extras que tienen de bronce y de bondad y de maravillosas personas, pues vamos dejando hombres que funcionaron de acuerdo a su época, porque cada uno también reacciona dependiendo de la época en la cual le tocó vivir. O sea, ver la historia o ver los procesos desde nuestra óptica, pues también hace que muchas veces el discurso vaya en función de, ve, lo hizo mal, pero lo estamos viendo de nuestra óptica, ¿no? O sea, el anacronismo, la mitificación, están ahí, están presentes, y es importante quitarlos, porque si hablamos en el caso concreto de Santa Ana, estamos hablando de una persona que, te digo, los mitos han persistido, ¿no? La visión de Santa Ana ha persistido. A diferencia de a lo mejor el caso de Díaz, que últimamente todo el mundo ama a Díaz, y Díaz fue lo máximo, todos deberían ser como Díaz, todos los presidentes deberían ser como Díaz, ya ha existido ya ese proceso de pasarnos a la otra visión. Hay gente como Santana, como Iturbide, que siempre van a ser los malos, que de ellos mejor no se mencione, o de ellos solo se menciona para señalar sus errores. Sin embargo, esa visión no nos permite comprender que sus acciones iban en función de un proceso específico, de un tiempo específico, e incluso de una visión social colectiva en ese momento de ver las cosas, porque cada época cambia, cada época es diferente. Entonces, las respuestas que tenemos como seres humanos a los procesos, aunque pueda ser casi el mismo proceso, nuestra respuesta va a ser siempre diferente. Incluso de manera individual, ante un mismo hecho, ahorita en la actualidad, cada uno de nosotros presentes en esta oficina podemos actuar de manera diferente. Entonces, es importante ir quitando esa visión, porque nos permite también dar mayores perspectivas de acercamiento a los procesos históricos, comprender que no hay una única visión del hecho histórico, sino que hay varias, dependiendo cada cabeza, dependiendo cada forma de identificar o de apreciar los procesos históricos también. Entonces, es una tarea que ahí está, y la ha tratado de hacer como la historiografía y el mundo académico, pero hay una separación grande entre el mundo académico y el mundo formativo de estudiantes, por ejemplo. O sea, no todos los académicos que se han dedicado a ser biógrafos de Santana, de Iturbide, de Díaz, de Juárez, todos ellos participan en algo tan básico como los libros de texto. Entonces, siguen permeando todavía estas visiones de los héroes y los villanos, y por eso siguen existiendo los mitos. Y ya como última pregunta, ¿cómo vive el gobierno mexicano, bueno, pues en México en general, la pérdida del territorio de Texas? ¿En la actualidad? ¿O cómo la vive en el momento de que sucede? En el momento y en la actualidad. En el momento y en la actualidad. En el momento, creo que es uno de los golpes más terribles que vive no solo el gobierno mexicano, sino el pueblo mexicano en general. Es darse cuenta de que la idea existente que había cuando cuando el pueblo mexicano, o más bien cuando el pueblo se lanza hacia la independencia, pues no existe, no hay unidad, no hay identificación. En realidad el vecino es tan diferente a mí que él hace su vida y se separa, y yo no puedo decirle que no lo haga. Es uno de los golpes anímicos que dañan verdaderamente al estrato político también de nuestro país, ¿no? Nuestro país surge sin un Estado fuerte, sin una estructura política e institucional fuerte
que le dé certezas de unidad a todos, ¿no? Texas viene a representar los intereses particulares, los intereses partidistas, incluso gente que no es de la misma Texas está también participando y teniendo sus propias actividades y favoreciendo esa separación. Es una respuesta hacia la separación, hacia el modo, de cambiar la república, de pasar de la república federal a la república central, de ceder un poco de nuestros privilegios para poder tener mayor control del país. Tras la derrota de Santa Anna en la batalla del río San Jacinto el 21 de abril de 1836 y la posterior firma de los tratados de Velasco, Texas logró adquirir su independencia por derecho de conquista. Los tejanos ratificaron su nueva constitución, legalizaron la esclavitud de los negros, eligieron como presidente a Sam Houston y enviaron un delegado a Washington para que se reconociera su independencia. No obstante, no sería hasta el último día del gobierno del presidente Jackson, el 3 de marzo de 1837, que Texas obtendría su reconocimiento como la República de la Estrella Solitaria. En este periodo, la recién formada República de Texas y sus habitantes estarían lidiando con muchos problemas. Sobre todo, los sobrevivientes de la guerra serían los más afectados. Cabe recordar que en Texas ya había mexicanos establecidos y que incluso algunos tenían sus propias tierras, mucho antes de que explotara la guerra de independencia. En un principio, varios de estos mexicanos se unieron a los colonos tejanos, ya fuera porque sus negocios se vieran amenazados o porque ambos estaban en contra de Santa Anna. Sin embargo, esta alianza política entre mexicanos y anglos en Texas comenzó a desmoronarse poco después de la derrota de Santa Anna y San Jacinto. Un espíritu de venganza y desenfreno predominó en la joven república, y como resultado, muchos exsoldados llevaron a cabo actos de pillaje con los que pretendían quitarles las tierras, los bienes y las vidas a todos los mexicanos por igual. Estas amargas secuelas de la Revolución Tejana se sintieron más directamente en los asentamientos mexicanos a lo largo del río Guadalupe y San Antonio, que eran los más cercanos a las colonias norteamericanas de Austin y de DeWitt. Ahí, las comunidades mexicanas fueron sometidas y expulsadas. En 1837, las comunidades mexicanas de Victoria, San Patricio, La Bahía y El Refugio fueron las primeras en sentir la venganza de los tejanos por las masacres de Goliat y el Álamo. La vieja ciudad de La Bahía, que en un momento fue un importante puerto, fue completamente arrasada. El fuerte y la iglesia fueron destruidos. Los nuevos colonos que poblaron Texas tras su independencia desconfiaban a los mexicanos y los odiaban simplemente por ser mexicanos, sin tomar en cuenta el hecho de que ambos estuvieron del mismo bando durante la Guerra de Independencia de Texas. Por otro lado, los poblados del Río Grande, al sur y al oeste de San Antonio, no fueron afectados directamente por las luchas tejanas por la independencia. Estas guerras despoblaron las zonas costeras próximas al río Nueces, frontera entre los estados mexicanos de Texas y Tamaulipas. Como resultado, la industria ganadera de esta región fue completamente desorganizada y despoblada, pues los habitantes mexicanos huyeron de sus ranchos hacia las ciudades protegidas del Río Grande. La República de Texas aprovechó la situación y, como medida de represalia, declaró propiedad pública el ganado de los mexicanos, lo cual impulsó a muchos veteranos tejanos a realizar incursiones de pillaje de ganado más allá del río Nueces. Estos personajes fueron los primeros en recibir el nombre de cowboys. Ello provocó que en poco tiempo, de 1836 a 1846, la franja que había entre Nueces y el Río Grande se convirtiera en una auténtica tierra de nadie, que fue reclamada tanto por la República de Texas y de México, pero que en realidad estaba controlada por las tribus indias. Durante ese tiempo continuaron las luchas en la frontera, pues el general Gaines y sus tropas estaban estacionadas en Texas desde 1835, con el pretexto de guardar la frontera y evitar que se extendiera el conflicto. Naturalmente, el gobierno mexicano protestó, ya que seguía considerando a Texas como una provincia rebelde y a su territorio como mexicano. Sin embargo, los indios nativoamericanos también se vieron fuertemente afectados tras la independencia de Texas, ya que las políticas internas de la República de estos primeros años estuvieron basadas entre los conflictos de las dos facciones principales. Por su lado estaba la facción nacionalista, encabezada por Mirabeau Belamar, que abogaba por la continua independencia de Texas, la expulsión de los nativoamericanos y la expansión de Texas hacia el Océano Pacífico. Esto se hacía para continuar con los ideales del Destino Manifiesto. También estaban sus oponentes, encabezados por Sam Houston, que peleaban por la anexión de Texas a los Estados Unidos y la coexistencia pacífica con los nativoamericanos. Estas propuestas se vieron como una alternativa para alcanzar una forma más efectiva de estabilidad económica. En
En un principio, Texas hubiera preferido anexarse a los Estados Unidos para evitar tantas problemáticas, pero dicha anexión hubiera afectado precisamente el equilibrio del poder entre las secciones. Para entender ello, hay que remarcar que el sur empezaba a percatarse de que había recibido la parte menor en la transición de Missouri de 1820, que prohibía la esclavitud en territorio federal al norte. Arkansas y Michigan acababan de ser recibidos por la Unión, dejando 13 estados libres y 13 esclavistas. Texas, que era mayor en superficie a 5 de los 13 estados esclavistas, podía actuar como un contrapeso a Nueva Inglaterra. Sin embargo, como el norte trataba de contener la expansión de la esclavitud, fracasó la campaña de anexión. No obstante, la insistencia sureña en la anexión se intensificó cuando parecía que Texas estaba dispuesta a abolir la esclavitud, a cambio del apoyo inglés a su independencia. La perspectiva de que Texas pudiera volverse un segundo Canadá, es decir, un refugio para los esclavos fugitivos, produjo un verdadero pánico en el sur. Bajo este panorama, la lucha entre los estados esclavistas y antiesclavistas ya era prácticamente un hecho. Sin embargo, tras la elección de 1844 y poco después de dejar la presidencia, el expresidente Tyler recomendó que la República de Texas fuese admitida como Estado de la Unión. Sin embargo, hubo otros políticos más sabios que habían estado tratando de mantener a Texas alejada de la política, pues advertían que participar en el asunto entrañaría una guerra con México. No obstante, cuando James Knox Polk llegó a la presidencia, buscó la anexión de Texas como parte de su programa de expansionismo norteamericano, basándose en la ideología de que la tierra era para ser explotada. La reacción de México fue inmediata, declarando que la anexión representaría una declaración de guerra. En primera instancia, México trató de argumentar que Texas les pertenecía por derecho de herencia, desde la compra de Luisiana, pero los tejanos declararon que México siempre obstaculizó el desarrollo de la República Tejana y que la anexión era ahora su única solución. Inclusive durante ese tiempo Inglaterra había logrado persuadir a México de que aceptara la independencia tejana, con la sola condición de que no se anexara a los Estados Unidos. Sin embargo, ahora había que enfrentarse al poderoso grupo de Sam Houston y a los esfuerzos del presidente Polk. Así pues, mientras los soldados norteamericanos seguían llegando a tierras tejanas, preparándose ahora para la inevitable guerra, el 4 de julio de 1845, el Congreso ratificó el Tratado de Anexión y Texas se convirtió oficialmente en Estado de la Unión. La posterior guerra que tuvo contra México trajo como resultado la adquisición por parte de Estados Unidos de más de la mitad de su territorio mexicano. Esos territorios adquiridos por derecho de conquista aumentarían la expansión del mercado por mar y tierra, allando el camino de Estados Unidos para convertirse en la principal potencia del mundo. Como resultado, aquellos personajes partícipes en Texas que conformaban este panorama, en su mayoría, tenían un futuro incierto. Los mexicanos tejanos perdieron casi todas sus tierras y muchos se vieron obligados a trabajar en las rancherías, que ahora cubrían casi toda la región. Los forajidos y contrabandistas de la frontera comenzaron a desaparecer, para ser reemplazados por los grandes comerciantes, abogados y empresarios. En este aspecto, se considera que Texas actuó como un preludio del gran expansionismo económico y comercial norteamericano. Y una continuidad histórica, pero lo que ve uno posteriormente, sobre todo en el lapso que va de la independencia mexicana a la independencia de Texas, o sea, desde 1821 a 1836, es de relaciones muy tensas, relaciones en donde están imbricados muchos intereses de los Estados Unidos, una inestabilidad política también en México, ¿sí? Porque lo intentamos después de la independencia a través de la creación de un imperio que rápidamente se colapsó, después con una instauración de una república federal a partir de la Constitución de 1824, y de allí en donde de manera paralela se presentan una serie de situaciones en lo que fue la definición de cómo iba a estar organizado este país. Y de pronto uno empieza a encontrar la tensión que hay entre federalistas y centralistas. Y lo que vemos en el caso de Texas es esa pugna en donde en un momento esta inestabilidad que privaba sobre todo hacia el centro de México fue tomada como ventaja por diferentes norteamericanos. Y hago todo este antecedente porque viene esta parte en donde
Obviamente mexicanos en la provincia de Texas eran una minoría. Por otro lado, evidentemente estamos hablando de dos culturas diferentes. Los anglosajones, finalmente norteamericanos asentados en Texas, la mayoría de ellos protestantes, que habían jurado fidelidad desde la parte de que el monarca español les permitió el acceso a Texas, pero habían jurado fidelidad en principio al Imperio Español y después a la República Mexicana. De allí es que, si lo vemos en una cuestión legal, lo que fue la separación de Texas sí fue ilegal, ¿sí? Porque en principio ni eran católicos y por otro lado tampoco reconocieron su vinculación a México. ¿Y qué fue lo que pasó con la independencia de Texas? Sí, se replegó en gran medida hacia los otros estados fronterizos, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. El poco control que tuvo nuestro gobierno desde el momento en el cual surge y desde las épocas anteriores para darle estabilidad y seguridad a su pueblo. O sea, Texas no fue formado por olas migratorias solo desde que México es México, sino fue desde mucho antes. Y esas olas migratorias permitían que llegara gente con otras ideas, que llegara gente con otras visiones y que también esa gente no se identificara con los que estaban ahí o con los mexicanos como tal. Entonces también es una muestra de debilidad muy fuerte del gobierno. O sea, el gobierno permitió que eso pasara. O sea, el gobierno, un caso muy específico, el de la esclavitud. O sea, la esclavitud estaba proscrita, ya no se permitía que hubiera esclavitud, pero no se especificaba claramente qué pasaba con los que ya eran esclavos, porque no eran libertos inmediatamente. Entonces, ese tipo de situaciones que no dejaban claridad, que no dejaban una como buena estructura y una firmeza de poder, pues también le pega al ánimo del pueblo mexicano, porque si no tenemos eso, ¿qué tenemos? Y conforme fueron pasando los años, las décadas, pues Texas siguió siendo un ejemplo de lo que no debía permitir el Estado mexicano.